ocasión el Señor dijo: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y hoy falta mucho conocimiento, porque cuando no hay conocimiento de Dios nos vamos a la perdición. Cuando no hay conocimiento de Dios caemos en el pecado. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Pero si no hay quien le enseñe, si no hay quien le predique, la gente no necesita mucho coro, la gente no necesita muchos signos, son buenos. La gente lo que necesita es la palabra de Dios. Eso es lo que la gente necesita, palabra de Dios. Bien, Dios les bendiga, mis amados. En esta hora le damos gracias al Dios poderoso, al Eterno, por darnos una vez más otra oportunidad de estar en este su programa, Palabra de Fe y de Esperanza. Como siempre, oramos al Señor para que Él nos guíe en todo lo que hemos de decir y en todo lo que hemos de hablar. Porque siempre hay que orar para todo, para que así pues contemos con el respaldo y la guianza del Señor. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, una vez más por este programa Fe, Palabra de Fe y de Esperanza. Te pedimos, Señor, en tu Hijo amado, que tú hable al pueblo, que tú nos dirija, que tú en esta hora te dejes sentir poderosamente. Nos encomendamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Qué bueno es estar aquí con ustedes, amados hermanos. Es una bendición tener a ustedes ahí que nos están viendo y escuchando. Es una tremenda bendición. Hoy venimos con un tema muy importante para todos nosotros. Y este tema es: la palabra de Dios es insustituible. Qué tema tan tremendo, ¿eh? La palabra de Dios es insustituible. Y vamos a leer en Isaías capítulo 40, el versículo 8. Dice: sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué linda es la palabra del Señor. A mí me encanta la palabra de Dios, porque por ella es que nosotros podemos, ¿verdad?, entender quién es Dios, conocer a Dios, conocer su plan y entender lo que es nuestra nueva vida en Cristo Jesús. La palabra de Dios es insustituible. Cuando nosotros hablamos de esa frase insustituible, se refiere que no puede ser sustituida o no puede ser cambiada. Y usted sabe que vivimos en una época de grandes reemplazos constantemente. Vivimos en un mundo postmoderno donde los reemplazos están en abundancia. Muy abundante están los reemplazos en diferentes entidades. Bendito el Señor. Vemos como empresas, como algunas entidades van reemplazando ciertas cosas que a ellos le van a favorecer en gran manera. Entonces, por ejemplo, como vivimos en un mundo cambiante, en un sistema moderno, entendemos que hay ciertos reemplazos, cierta sustitución que sí vale la pena. Todo lo que contribuye al bienestar, al progreso, al desarrollo, al bienestar de la obra del Señor puede ser reemplazado o puede ser sustituido. Todo lo que venga en beneficio a la obra del Señor. Pero sí vivimos en una época de reemplazo constantemente. Por ejemplo, tenemos WhatsApp. WhatsApp sustituyó los mapas de papel. WhatsApp es una aplicación de tráfico y navegación basada en la comunidad. WhatsApp es una aplicación que usted descarga, esa y otras aplicaciones más, y allí usted pone pues su lugar de destino. Ya usted no tiene que usar un mapa
para ir a un lugar, sino tiene que usar esta aplicación, pone su dirección y lo llevan al lugar donde usted desea llegar. Entonces, por ejemplo, también tenemos a Uber, reemplazó a los taxis, ya no se dice taxis, ahora se dice Uber. Bendito el Señor. Ve que estamos viviendo en un mundo de reemplazo. También pues tenemos ahí Amazon, reemplazó las tiendas por departamento. Ya la gente desde su casa pues pide lo que quieran y compran lo que quieran y se lo envían a su residencia. Netflix reemplazó la compañía de cable. Ya la gente pues están quitando los cables, bendito el Señor, ahora con internet ponen Netflix y ahí ven lo que quieran. Google también reemplazó a las enciclopedias, bendito el Señor. Sí, se reemplazó a las enciclopedias. Alabanza al Señor. Nosotros los que fuimos estudiantes conocemos bien que antes íbamos a la biblioteca a hacer algunas clases y buscar algunas informaciones, pero Google ha reemplazado la biblioteca. Ahora usted entra a Google y busca lo que usted quiera y así entonces usted consigue lo que anda buscando. Entonces el WhatsApp está también sustituyendo nuestra forma de comunicarnos. Las redes sociales como Facebook, Instagram se han convertido en el medio preferido para expresar nuestros sentimientos a otras personas. Estamos hablando sobre este mundo de reemplazo, este mundo que ha venido, este sistema que ha venido reemplazando cosas, bendito el Señor. Pero a pesar de que estamos viviendo en un mundo cambiante y que a diario vemos esos reemplazos, esas sustituciones que hacen, nosotros tenemos que tener cuidado con la palabra de Dios. Bendito el Señor. La palabra del Señor no puede ser sustituida por nada en este mundo. Aunque vivimos, como dije antes, en un mundo cambiante, tenemos que tener mucho cuidado nosotros con el sistema que nos ha tocado vivir. Entonces, todo esto es parte de la evolución humana. Sin embargo, al estar rodeado de tantas posibilidades de sustituir, podríamos llegar a reemplazar lo insustituible y hay que abrir los ojos con esto. El hecho de que nosotros observamos que hay en este mundo ciertos reemplazos, como algunas entidades vienen reemplazando ciertas cosas que le van a favorecer, nosotros tenemos que abrir los ojos bien claro. Porque está bien que nosotros mismos hacemos algunos reemplazos, sustituimos algunas cosas dentro de la iglesia, cosas que benefician a la propia iglesia, pero que no afecte la moral, que no afecte la palabra del Señor, que no venga a traer ninguna controversia, que no venga a traer, bendito el Señor, que algunos malos ambientes. Nosotros no podemos permitir que este mundo cambiante, que este mundo que nosotros estamos ahí viviendo, cuidado con reemplazar la palabra de Dios. No podemos cambiarla, no podemos modificarla. Bendito el Señor, porque ella, la palabra del Señor, es la que a nosotros nos enseña quién es Dios y cómo llegar a Él. La forma o el formato de la palabra de Dios no puede ser reemplazada por nada ni por nadie, ni el mensaje ni su contenido, porque vivimos en un mundo donde la gente, y uno como está viendo en los medios y como tenemos algunos añitos sirviéndole al Señor, estamos mirando cómo el mensaje de la palabra del Señor ha venido modificándose, cómo el mensaje ha venido acotejándose, cómo el mensaje ha venido, bendito el Señor, perdiendo en algunos altares, en algunas personas, ha venido perdiendo lo que se llama la esencia. La esencia. Este formato, como predicar, no podemos cambiarlo. No podemos añadirle. No podemos nosotros, bendito el Señor, traer cosas que están que no estén en la Biblia.
no podemos traer cosas que vengan a contradecir lo que está escrito en la palabra del Señor, porque eso a nosotros nos va a traer serio problema. La palabra del Señor es insustituible, no puede ser cambiada, no puede ser reemplazada por nada en este mundo. Ahora bien, ¿por qué la palabra de Dios no puede ser reemplazada? ¿Por qué? ¿Por qué yo no puedo reemplazar la palabra del Señor, su formato, su contenido? Gloria al Señor. Entonces nosotros a veces vemos personas cómo predican, cómo enseñan para entretener a la gente, para que la gente lo aplaudan, para que la gente se sientan bien con ellos. No predican la palabra tal y como está. Eso es un error. Eso es un error, eso es una falla. Nosotros estamos llamados a predicar la palabra tal y como está escrita. No podemos ni añadirle, ni tampoco podemos quitarle. Ahora bien, ¿por qué la palabra de Dios, como dijimos antes, no puede ser sustituida? No puede ser reemplazada. Porque ella es el Dios mismo. La palabra es Dios. Bendito el Señor. Como dice Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo. Oiga eso. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. O sea que la palabra es Dios. Por eso no podemos reemplazarla. Por eso no podemos modificarla. Por eso no podemos cambiarla. Porque la palabra es Dios. Y si la palabra es Dios, nosotros tenemos que enseñarla y leerla con mucho respeto. Con mucho respeto. Y es por eso que cada vez que nosotros tengamos la oportunidad de leer la palabra, de predicar la palabra, tenemos que hacerlo con mucha altura. Porque vamos a hablar algo que le corresponde a Dios. Vamos a hablar de un libro sagrado. La palabra de Dios no es un cuento de hadas. La palabra de Dios no es un cuento que se lo inventó fulano o una historia que fulano le pareció escribirla. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces ese verbo que habla Juan, bendito el Señor, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces por esa forma no podemos sustituir, reemplazar la palabra de Dios para poner nosotros nuestro concepto personal, nuestra ideología personal o nuestra creencia personal. Hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros estamos trayendo y con lo que nosotros estamos predicando. No se lleve usted por lo que usted escuche por las redes, porque ahora mismo abundan muchas personas, muchos predicadores, muchos oradores que están por los medios. Bendito el Señor. Y usted no se puede tragar todo lo que usted le dé. Usted no puede obedecer todo lo que usted escuche. Usted tiene que examinarlo todo conforme a la palabra. Todo lo que usted escuche por los medios, usted tiene que irse a la palabra, examinarlo todo a la luz de la palabra. Si tiene validez, bendito el Señor, porque tenemos mucha gente que usted lo oye hablar, que usted lo oye predicar, pero no tienen un buen contenido bíblico. Y nosotros no podemos salir de la palabra de Dios. Nosotros no podemos, en ningún momento podemos nosotros salirnos de esta palabra sagrada que está aquí. Bendito el Señor. ¿Por qué? Porque si nosotros reemplazamos la palabra, la echamos a un lado, entonces nuestras vidas corren peligro. Observemos lo que dice Isaías 55, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, aleluya, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Alabado el Señor. Gloria a Dios. Entonces aquí observamos algo. ¿Por qué nosotros no podemos reemplazar la palabra? ¿Por qué nosotros no podemos sustituir la palabra?
Porque la palabra de Dios es la que nos da vida, es la que hace el milagro. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Entonces, si nosotros tratamos de modificar la palabra de Dios, esa palabra no va a ser lo que Dios quiere que haga en nosotros. Para que la palabra de Dios pueda hacer la obra, nosotros tenemos que dejarla tal y como está. Abrir nuestro espíritu, abrir nuestro corazón, abrir nuestra alma y permitir que ella cale lo más profundo de nuestros corazones, para que entonces ella haga lo que tiene que hacer. Alabado el Señor. Tenemos que darle más prioridad a la palabra de Dios en nuestros altares, en nuestra vida. Gloria a Dios. Usted bajo ningún concepto tiene el derecho y la autoridad para reemplazar un mensaje por otra cosa. Usted no puede permitir eso. Reemplazar la palabra, reemplazar lo que Dios quiere decir por otra cosa. A veces escuchamos a ciertas personas que dicen: este culto estuvo tan bueno que no hubo tiempo para predicar. Aleluya. Oiga eso. Hay gente que dice: hermano, el culto estuvo tan bueno que no dio tiempo para predicar. Falso. Falso de toda falsedad. Porque donde no se predique la palabra de Dios, el culto no está bueno. El culto no está completo. Bendito el Señor. Cuando uno está en un culto y no hemos recibido la palabra de Dios, el mensaje, no estamos bien. Y le estoy hablando a esa persona que solamente en su culto es coro, alabanzas, coro y coro. Y de último le dedican 15 minutos a la palabra de Dios. Gloria al Señor. Comienzan un culto bien temprano y ya de último le dan como tiempo a la palabra 15 minutos. El devocional se cogió casi una hora. Los especiales hora y media. Fulano testificando media hora más. Y ya de último viene entonces el mensaje de Dios con 15 minutos. Yo me pregunto en esta hora. ¿Cuál es más importante, la palabra de Dios o tu testimonio? ¿Qué es más importante, el mensaje de Dios o los muchos coros? No es que yo estoy en contra de los coros, ni tampoco en contra de los testimonios y de los especiales, de los signos. A mí me gusta y nosotros lo hacemos aquí en esta iglesia. Pero lo que yo quiero decir es que le demos más importancia a la palabra de Dios. Aleluya. Que le demos más importancia a esta palabra de Dios. Que no reemplacemos la palabra de Dios por cosas personales. Que no echemos a un lado el mensaje de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en un culto, en un evento donde no se predique la palabra de Dios, falta algo, falta lo más esencial. Porque nosotros vamos a la iglesia, es para que Dios nos hable, es para que Dios nos ministre a través de su palabra. Y es ahí cuando la gente entiende el mensaje, entiende lo que Dios quiere darle. Bendito el Señor. Pero sí que corregimos a esas personas que dicen, aleluya, que solamente con 15 minutos ya es suficiente. No. Le doy un consejo a usted que me está viendo, usted pastor, ministro. Dele más tiempo a la palabra de Dios. Si usted observa lo que el Señor hacía, usted va a observar que Cristo enseñó, predicó más que cualquier cosa. Léase a Mateo capítulo 5, del capítulo 8, que subió a la montaña, se le llama el sermón del monte. Y todo su ministerio fue de enseñanza de la palabra de Dios. Cristo dio cátedra a sus discípulos de lo que es la palabra de Dios. Alabado el Señor. Mi alma alaba a Dios. Entonces la palabra de Dios no puede ser reemplazada. No puede ser sustituida por lo que tú quieras. Bendito el Señor. En una ocasión el Señor dijo: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y hoy falta mucho conocimiento, porque cuando no hay conocimiento de Dios,
nos vamos a la perdición. Cuando no hay conocimiento de Dios, caemos en el pecado. Cuando no hay conocimiento de Dios, caemos en depravación. Cuando no hay conocimiento de la palabra de Dios, caemos en el engaño, caemos en el error y caemos, hermanos, en la condenación. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Pero si no hay quien le enseñe, si no hay quien le predique, gloria al Señor. Si no hay quien saque un tiempo para escudriñar las escrituras y enseñarle a ese pueblo lo que ese pueblo necesita. La gente no necesita mucho coro. La gente no necesita muchos signos. Son buenos. La gente lo que necesita es la palabra de Dios. Aleluya. Eso es lo que la gente necesita. Palabra de Dios. Alabanza a Cristo para siempre. Entonces esta palabra de Dios no puede ser reemplazada. No puede ser sustituida. Porque ella es la que nos da beneficio. Ella es la que nos salva. Bendito sea el Señor. Acordémonos de aquel centurión romano que vino donde Jesús para que le sanara a un criado que estaba grave. Bendito el Señor. Y el Señor Jesucristo le dijo: yo voy. Y el centurión le dijo: no, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Este centurión era romano. Este centurión no era creyente, no era discípulo. Este centurión eran romanos. Era un hombre que tenía a cargo 100 soldados. Y estos romanos eran adoradores de deidades, de dioses. Eran idólatras. Estos romanos no eran judíos, no eran hebreos. Mas sin embargo, este centurión, aleluya, este centurión pudo entender que si Jesús hablaba la palabra, su criado que estaba grave en su casa iba a ser sano. Tuvo fe, alabanza al Señor. Y Jesús encomió la fe de este centurión. Jesús le dio sentido a las palabras de este centurión. Alabanza al Señor. Y dice: al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Santo, mi alma alaba a Dios. Mira lo que Jesús dice: ni siquiera en Israel, ni siquiera en los judíos, ni siquiera ustedes que me están siguiendo, he encontrado tanta fe como este centurión. ¿Qué dijo este centurión? No, Señor, no soy digno que tú vengas a mi casa. Solamente habla, di la palabra y mi criado sanará. Alabado el Señor de gloria. Entonces estamos buscando gente que tengan fe en la palabra. Gente que le den importancia a la palabra de Dios. Que lea la palabra, que la escudriñe, que la crea la palabra de Dios. Aleluya. Lo que me llama a mí la atención de este centurión, repito, que él no era creyente, no era cristiano, no era discípulo, no era apóstol, era un idólatra. Y el hecho de que este centurión fuese donde Jesús, estaba arriesgando su vida, arriesgando su puesto. Bendito el Señor. Mas sin embargo, él echó a un lado todo eso y entendió que la palabra que Jesús podía hablar, podía sanar a su criado. Así que si usted quiere sanidad, crea la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede ser reemplazada. No reemplacemos la palabra de Dios. No sustituyamos la palabra de Dios por capricho o por cosas que nosotros querramos hacer. Bendito el Señor. Vamos a darle más énfasis. Vamos a darle más importancia a la palabra de Dios. Ella es vida. Como Jesucristo dijo: no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. La gente no se va a salvar cantando muchos coros. La gente no se va a salvar cantando muchos signos. La gente se va a salvar escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Y mucho podríamos hablar sobre esto, como aquel de la pesca milagrosa, que Pedro dijo: Señor, más en tu palabra echaré la red. Bendito el Señor. Palabra creadora, palabra de milagro, es la palabra de Dios. Y hoy Dios quiere hacer un milagro contigo.
Hoy Dios quiere hacer algo especial contigo, hermano, que me está escuchando. No sustituya la palabra de Dios. No reemplace la palabra de Dios. Aunque vivimos en un mundo en que va reemplazando muchas cosas, nosotros no podemos reemplazar nuestro culto. No podemos reemplazar la palabra, ni mucho menos su contenido. Mantengámonos en la palabra. Bendito el Señor. Amén. Pues muchas gracias, hermano, por estar ahí en sintonía con nosotros. Dios les bendiga. Y damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que Él nos concedió de estar con ustedes. Oramos, Padre, gracias te damos por esta bendición. Oro por todos aquellos hermanos y amigos que nos están viendo, para que tú les bendiga, les guarde y les proteja, Señor. Permite, Padre, que esta palabra se predique y se enseñe tal y como está. Y que no, Señor, la echemos a un lado, sino que la mantengamos siempre vigente en nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Saludos para todos, a mi supervisor, Emelín Segura, Leopoldo Segura, a mi esposa, a mi familia. Dios les bendiga. Será hasta el próximo programa. No se lo pierdan, que venimos con otro contenido sumamente importante. Dios les bendiga.